En este video vamos a explicar por qué es importante contar con un plan de negocio cuando uno se dirige a poder obtener fondos de financiamiento internacional. ¿Por qué para pedir fondos es importante tener un plan de negocio apropiado que permita sustentar qué se va a hacer con esos fondos, cómo esos fondos y cómo la generación de esos fondos va a permitir la devolución a los inversionistas? Entonces, esencialmente uno de los aspectos que se mira con mayor detenimiento cuando se evalúa el financiamiento internacional es la presentación de un apropiado plan de negocios a nivel o con grado de inversión. Entonces se requiere un plan de negocios que pueda ser capaz de explicar cómo funciona el juego de números que agrega valor en la compañía que va a recibir los fondos. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las palancas de valor? ¿Cómo esas palancas de valor funcionan en el modelo de negocio? ¿Cómo el modelo de negocio va a permitir absorber una inversión como la que los financistas están dispuestos a colocar como financiamiento? Y cómo eso en el tiempo, considerando los periodos de gracia y las tasas esperadas, va a permitir, a partir del motor de las operaciones, que en este caso está provisto por la experiencia de lo que dicen los balances y los números, cómo va a permitir devolver ese dinero y devolver esos créditos, y cuáles son los momentos en los cuales se requiere inserción de capital. Entonces es importante que un plan de negocio tenga muy claramente definidos cómo funciona el modelo de negocio, cuáles son los principales productos, qué potenciales riesgos tienen esos principales productos, cuáles son las condiciones analíticas de, digamos, oportunidades y riesgos que podrían tener, cuáles son las principales fortalezas y amenazas a las cuales podrían estar involucrados en esos conceptos, para qué se requieren los fondos, cuál es el objetivo de inserción de esos fondos, en qué se van a aplicar esos fondos, cómo se va a hacer en el proceso. Y entonces es importante explicarle al fondo de inversión o explicarle en el plan de negocios al banco de inversión o al fondo de inversión, al family office que va a financiar el proceso, es importante explicarle de una manera clara y transparente cómo surgen los números, cómo funcionan los números, cuáles son las fortalezas del negocio, de qué manera funciona el modelo de negocio y cómo ese negocio va a absorber ese crédito o ese financiamiento y lo va a convertir en flujos que van a permitir hacer el desembolso que permitiría cumplir con los créditos en los plazos especificados y bajo las tasas de diseño que se han especificado en el financiamiento. Un plan de negocios es absolutamente importante y crucial para conseguir un financiamiento. Y es importante entender muy bien la secuencia de la inserción del capital y cómo ese capital va a ser devuelto en un espejo de cómo funciona el motor que genera la caja en las compañías. Y ese motor se ve reflejado básicamente en los balances. Los balances reflejan el motor, la capacidad de generar la caja que tienen las compañías. Los estados financieros van a permitir revisar y mirar cuál es esa capacidad de generación de caja, y eso es lo que debe verse reflejado en el plan de negocios, que la compañía es capaz de absorber ese financiamiento y cómo va a devolverlo, cuál es el mecanismo que va a permitir devolverlo, cómo va a ser esto en el tiempo, en los plazos que se prevén en el crédito o en el financiamiento y bajo las tasas especificadas en el diseño de un financiamiento apropiado para financiar un determinado activo, un determinado proyecto, un determinado vehículo, una determinada compañía, en la manera como esta compañía permite hacer las cosas. Entonces el plan de negocios se convierte en una herramienta absolutamente importante y esencialmente debe ser diseñado por quienes más conocen del negocio. No necesariamente por terceros, especialistas, no, sino por las personas que conocen cómo funciona la compañía, cómo funciona el activo, cuál es la manera que debe generarse los fondos, que va a generar los fondos,
y debe ser muy claro, nada engorroso, súper simple, explicado de la manera más transparente cómo es que funciona la inserción de fondos y cómo esos fondos van a permitir devolver los flujos que van a permitir devolver los préstamos que se van a tomar para el financiamiento que se ha diseñado para este tipo de vehículo que absorbe los fondos. Entonces, un plan de negocios es una herramienta muy importante. Las compañías no se toman muy en serio esto y muchas veces muchos financiamientos se caen porque las compañías no presentan un apropiado plan de negocios. Eso debe corregirse y es importante volcar la experiencia para poder hacer un plan de negocios con grado de inversión. Es decir, un plan que puede explicar claramente cuáles son las capacidades de la compañía para poder generar la caja, cuál es el modelo de negocio en el cual se enfoca, de manera creíble, de manera absolutamente racional, cómo es la manera como se desenvuelve en el mercado, qué riesgos, qué amenazas se tienen, digamos todo el análisis del entorno que debe incluir un plan de negocios para irse finalmente a explicar cómo esta compañía absorbe los flujos del financiamiento y cómo los permite devolver en el tiempo. Y entonces, si de ese plan de negocios de una manera muy clara y transparente, eso es un insumo muy importante para la toma de decisiones desde el lado del financiamiento, para poder acercar un financiamiento seguro, creíble, un financiamiento apropiado a las necesidades que se tienen por parte de las compañías que requieren capitales para poder trabajar en el mercado. Entonces es rescatable que exista una gran atención por la presentación de este plan de negocio. No es lo único que se presenta, por supuesto, o sea, el plan de negocio es uno de los insumos, pero es un insumo muy importante, tan importante como presentar a su vez, digamos, los estados financieros auditados de las compañías y mostrar los distintos estados de cuenta que las compañías puedan tener, porque en el caso de créditos internacionales, muchas veces los colaterales y garantías no necesariamente son, como lo podríamos ver en un juego local, hipotecas, sino que muchas veces son garantías bancarias. Entonces hay que tener racionalidad en los distintos estamentos que se presentan en el data room que se presenta financiamiento internacional. Pero una pieza muy importante para este financiamiento suele ser el plan de negocios. Entonces hay que hacer un plan de negocios correcto, apropiado, con fundamentos, que tenga el sustento racional de cómo se generan los números, cuáles son las fortalezas de la compañía para poder generar la caja suficiente para poder devolver los financiamientos que pueda tomar, y eso es importante, y para eso se requiere concentrar tiempo y esfuerzo de la gerencia y la dirección en la redacción apropiada, en términos simples y precisos, de un buen plan de negocio que haga la diferencia en el mercado cuando se toman fondos, en particular cuando se toman fondos de banca de inversión internacional, y esto es crucial para poder hacer que estos financiamientos se puedan lograr en las organizaciones.